Llegó en un carro de 1 millón de pesos, con la única intención de despedir a la mujer que limpiaba sus pisos. Era un simple acto de poder, una forma de reafirmar el dominio que creía tener sobre el destino de los demás, un capricho de hombre rico. Su vehículo de lujo, brillante bajo el sol de Monterrey, parecía un intruso en aquella calle de tierra y polvo. Él descendió, ajustándose el saco de su traje italiano con una mueca de asco al ver el entorno humilde que lo rodeaba, un mundo que apenas sabía que existía. En su bolsillo llevaba la carta de despido, una sentencia fría por un error insignificante. Creía que estaba a punto de impartir una lección sobre la eficiencia y las consecuencias, pero el universo le tenía preparada una lección mucho más profunda y dolorosa, una que sacudiría los cimientos de su alma. Pero nadie, ni siquiera él con su infinita arrogancia, imaginaba la verdad que estaba a punto de encontrar detrás de esa puerta humilde. Un secreto que no solo detendría sus planes, sino que lo transformaría para siempre, de una manera que ni toda su lana podría haber comprado jamás. Antes de continuar con esta emocionante historia, dinos en los comentarios, ¿de qué parte de México o del mundo nos estás escuchando? Tu presencia nos acompaña en este viaje y queremos sentirte cerca mientras descubrimos juntos este increíble desenlace que te tocará el corazón. Con pasos firmes y la arrogancia como armadura, Ricardo Villaverde caminó hacia la puerta de madera desgastada. Estaba completamente ciego a la realidad de que no iba a juzgar a una empleada, sino que estaba a punto de enfrentarse al juicio de su propia conciencia. El aire en la colonia olía a tierra mojada y a tortillas de maíz recién hechas, un aroma que Ricardo Villaverde no había percibido en décadas. El calor de Monterrey era implacable, pegándose a su costoso traje como un recordatorio constante de que estaba muy lejos de su mundo de aire acondicionado. La puerta de madera se abrió y allí estaba ella, Isabela García, una mujer de mirada cansada pero inquebrantable, con las manos curtidas por el trabajo incesante. Su ropa era sencilla, impecablemente limpia, pero delataba una lucha diaria que Ricardo jamás había tenido que imaginar de cerca. Detrás de su falda, asomándose con una mezcla de timidez y curiosidad, estaban sus hijos. Un pequeño que apenas caminaba se aferraba a su madre, mientras una jovencita, con la seriedad de un adulto prematuro, ayudaba a repartir una porción mínima de comida entre sus hermanos. Eran 5 en total. La escena lo golpeó como un muro invisible. En el centro de la modesta habitación, una mesa improvisada sostenía un plato con frijoles y unas cuantas tortillas que Isabela dividía con una precisión matemática para que el milagro de la multiplicación alcanzara para todos. Un pequeño altar con la Virgen de Guadalupe observaba desde una esquina. Él había ensayado un discurso frío y cortante en su auto. Quería hablar de reglas, de estándares, de la importancia de la perfección en su imperio, pero las palabras se atoraron en su garganta, negándose a salir frente a la abrumadora dignidad de aquella pobreza que no pedía nada. Isabela lo miró con el respeto que siempre le había demostrado. Ella no tenía idea del oscuro motivo de su visita y con una humildad que lo desarmó por completo, le ofreció un vaso de agua fresca. Ella dijo con una voz suave, «Pase, señor Villaverde, disculpe usted el desorden». La humillación no fue para ella, sino para él. El brillo de su reloj suizo parecía un insulto en esa casita donde el tiempo se medía por la espera de la próxima comida. Todo su poder, toda su fortuna, se sentía inútil y ridícula en ese instante. Ricardo carraspeó intentando recuperar la compostura de magnate que se le escurría entre los dedos, y dijo con una voz que sonó extraña, casi ajena, «Isabela, he venido a hablar sobre un asunto de la empresa». Pero sus ojos no podían apartarse de los platos casi vacíos. Isabela asintió, con la frente en alto, lista para aceptar cualquier reprimenda. Ella respondió, «Claro, patrón, lo que usted diga. Si hice algo mal, solo tiene que decírmelo y lo corregiré. Mi trabajo es muy importante para mí y para mis hijos, usted lo sabe». Aquella frase, cargada de una sinceridad aplastante, fue el primer golpe directo a su corazón de piedra. Él, que se quejaba si su café no estaba a la temperatura exacta, estaba frente a una madre cuyo único objetivo era que sus 5 hijos no se durmieran con hambre. Para Isabela, lo que estaba en juego era absolutamente todo.
Ese papel que Ricardo llevaba en el bolsillo no era solo una carta de despido, era una orden de desalojo, era la amenaza inminente de la calle, era la aterradora posibilidad de no tener qué poner en esos platos al día siguiente. Su mundo pendía de un hilo, el delgado hilo de ese empleo. La renta vencía la próxima semana y el más pequeño de sus hijos necesitaba medicinas para la tos que no lo dejaba dormir por las noches. Cada peso que ganaba ya tenía un destino urgente antes de llegar a sus manos, pero para Ricardo, en ese preciso momento, las apuestas cambiaron drásticamente. Lo que estaba en juego ya no era el control de su empresa ni la perfección de su servicio, sino el destino de su propia alma. Podía destruir a esa familia para satisfacer su ego, o podía salvarse a sí mismo. La urgencia era moral, un ultimátum de su conciencia que había estado dormida por décadas. Ya no podía irse de allí y fingir que no había visto nada. La imagen de esos 5 rostros inocentes y expectantes se había grabado a fuego en su mente. Tenía que tomar una decisión ahora. La carta de despido en el bolsillo de su saco le quemaba la piel. Cada segundo que pasaba en esa casa, el documento se sentía más pesado, más sucio, como un arma que había llevado con arrogancia para herir a gente que ya estaba luchando desesperadamente por sobrevivir. El hombre que movía millones con una sola llamada telefónica estaba paralizado. El poder que tanto valoraba se había evaporado frente a la fuerza silenciosa de una madre. Ricardo Villaverde, el magnate, estaba atrapado entre el monstruo que era y el hombre que alguna vez quizá pudo haber sido. Sin poder pronunciar las crueles palabras que había venido a decir, Ricardo murmuró una excusa torpe sobre una simple inspección de rutina y se dio la vuelta. Salió de la casita casi huyendo, dejando a Isabela confundida, pero inmensamente aliviada, sin saber que había estado al borde del abismo. De vuelta en su auto de lujo, el silencio era ensordecedor. El olor a cuero nuevo y a riqueza le pareció asfixiante por primera vez. Condujo de regreso a su torre de cristal en San Pedro Garza García, pero el mundo que había dejado atrás esa mañana ya no parecía el mismo. Las imágenes de los hijos de Isabela no lo abandonaban. Intentó concentrarse en los informes de ganancias, en las proyecciones del mercado, pero sus rostros se superponían en cada cifra. Con un golpe de frustración, estrelló su puño contra el escritorio de caoba. No podía escapar de lo que había visto. En un impulso que no comprendió del todo, llamó al director de Recursos Humanos. No pidió un resumen ejecutivo. Exigió los expedientes completos y sin filtros de sus empleados con los salarios más bajos. Quería ver sus direcciones, sus dependientes, sus historias personales. Quería ver sus vidas. El director, al otro lado de la línea, titubeó. Le pareció una petición extraña, una pérdida de tiempo para un hombre como Ricardo Villaverde. Él respondió, «Señor, esa es información muy detallada. ¿Está seguro?» La impaciencia en la voz de Ricardo fue la respuesta. «Ahora», ordenó. Horas más tarde, los archivos comenzaron a llegar a su correo. Cada documento era una nueva revelación, una historia de lucha silenciosa. Un conserje que mantenía a sus padres ancianos, un guardia de seguridad pagando un costoso tratamiento para su esposa. El caso de Isabela no era una excepción, era la regla. El peso de miles de vidas olvidadas cayó sobre sus hombros. Su imperio, que él veía como un monumento a su propio genio, de repente le pareció una pirámide construida sobre el sacrificio de gente invisible. Se dio cuenta de que la frialdad de su sistema era un reflejo de su propia alma, pero nadie podría imaginar que, detrás de esa fachada de poder, había una verdad que lo cambiaría todo. Una verdad que estaba enterrada en su propio pasado. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en su lugar? Cuéntamelo en los comentarios, quiero leer tu pensamiento. Al día siguiente, despidió a su chofer y condujo él mismo su carro. Se dirigió a otra de las colonias de la periferia, una dirección que había sacado de los archivos. Desde la distancia, observó a sus empleados llegar a casa, vio las condiciones en las que vivían, la dura realidad que sus cheques de pago apenas aliviaban. Mientras observaba, fue testigo de una escena que lo hirió profundamente. Vio a uno de sus gerentes de logística gritarle a un trabajador de edad avanzada por un error menor. La arrogancia, el desprecio, la humillación, era un espejo de lo que él mismo había ido a hacer a casa de Isabela.
Comprendió entonces que la crueldad no era solo suya, era una cultura, un veneno que se había filtrado desde la cima de su organización hasta el último rincón. Él había creado un ejército de pequeños Ricardos Villaverde y el pensamiento lo llenó de una profunda vergüenza. Esa noche, en la soledad de su inmensa y vacía mansión, rodeado de arte y lujo, nunca se había sentido tan pobre. El silencio de los grandes salones le gritaba su fracaso como ser humano. Sabía, con una certeza absoluta, que no podía seguir viviendo de esa manera. Algo tenía que romperse. Atormentado por la culpa, Ricardo deambulaba por su silenciosa mansión como un fantasma en su propia vida. Su viaje sin rumbo lo llevó a un ala de la casa que rara vez visitaba. Un viejo estudio, cubierto por el polvo del olvido, donde se guardaban las reliquias de su familia. Sus manos rozaron libros antiguos y objetos olvidados, hasta que se detuvieron en un gran baúl de madera en una esquina. Lo abrió con un crujido que resonó en el silencio. Dentro, entre viejos recuerdos, encontró un álbum de fotos con la cubierta de cuero desgastado por el tiempo. Pasó las páginas con cuidado, viendo los rostros de ancestros que apenas reconocía. Eran retratos formales, gente de dinero. Pero entonces se detuvo en seco. Una fotografía en blanco y negro capturó toda su atención. Mostraba a un hombre joven, con la cara y la ropa manchadas de grasa, sonriendo con orgullo frente a un pequeño taller. Al principio no lo reconoció, pero al mirar más de cerca, vio sus ojos. Eran los mismos ojos decididos y llenos de esperanza que veía todos los días en el imponente retrato que colgaba en su oficina. Era su abuelo, don Octavio Villaverde, el fundador del imperio. Junto a la foto había una prueba irrefutable, un documento enmarcado. Era la primera licencia de negocios de su abuelo para un humilde taller mecánico llamado Reparaciones Villaverde. La dirección estaba en una de esas mismas colonias obreras que él había despreciado toda su vida. La revelación lo golpeó con la fuerza de un rayo. Ricardo trastabilló hacia atrás, con la fotografía temblando en su mano. Él, que miraba por encima del hombro a los trabajadores, que se sentía de una clase superior, era el nieto de un hombre como ellos, un hombre de manos sucias. Finalmente lo entendió todo. Su abuelo había construido el imperio con sudor y grasa, con la dignidad del trabajo duro. Pero él, Ricardo, había heredado la fortuna y olvidado por completo los valores. Se había convertido en el tipo de hombre rico y opresor que su abuelo seguramente detestaba. En ese instante, el fantasma de su abuelo pareció mirarlo a través de la fotografía, preguntándole en silencio qué había hecho con su legado. Lo que viene te va a sorprender, así que deja tu like ahora mismo y suscríbete para no perderte ninguna de nuestras historias emocionantes. El shock inicial dio paso a una nueva y ardiente determinación. La vergüenza que sentía se transformó en un poderoso sentido de propósito. No acababa de descubrir un secreto de su pasado. Había encontrado el mapa para su futuro, el único camino posible hacia la redención. Ricardo se miró en el cristal que protegía la vieja foto. Ya no vio el reflejo de un magnate todopoderoso. Vio la sombra de su abuelo trabajador y por primera vez en su vida supo exactamente lo que tenía que hacer para honrar su verdadera herencia. A la mañana siguiente, un comunicado sin precedentes fue enviado a cada rincón de Industrias Villaverde. Desde el más alto ejecutivo hasta el último conserje, todos fueron convocados a una reunión general y obligatoria en el patio principal de la fábrica. El desconcierto fue total. Una ola de miedo y ansiedad recorrió la empresa. Los rumores volaban como el viento. Se hablaba de despidos masivos, de una venta de la compañía, del colapso del imperio. Miles de trabajadores se congregaron en el patio, con los rostros marcados por la incertidumbre y la preocupación por su futuro. Entonces, apareció Ricardo Villaverde, pero no era el hombre que todos conocían. No subió a un podio elegante, sino a una plataforma improvisada hecha con tarimas de carga. No vestía su traje de miles de dólares, sino una camisa sencilla y pantalones de trabajo, sin corbata. Su primera acción dejó a todos sin aliento. Tomó el micrófono y con una voz clara pidió que Isabela García subiera a la plataforma con él. Un murmullo de confusión recorrió a la multitud. Isabela,
temblando de miedo y sin entender nada, fue guiada hasta su lado. Ricardo miró a los miles de rostros que lo observaban. Su voz, usualmente fría y autoritaria, sonó cargada de una emoción que nadie le había escuchado jamás. Él no empezó con un anuncio de negocios, sino con una confesión. Él dijo: «Les he fallado. Les he fallado a todos y cada uno de ustedes». Con una honestidad brutal, les contó la historia completa. Habló de su arrogante visita a la casa de Isabela, de la intención de despedirla, de la lección que recibió de sus hijos y su dignidad. Luego, levantó la vieja foto de su abuelo, proyectándola en una pantalla gigante para que todos la vieran. El antagonista, su propia arrogancia, fue humillado públicamente. Él señaló la foto y dijo: «Este hombre, mi abuelo, construyó esta empresa con sus manos sucias de grasa. Yo, en cambio, casi la destruyo con mi soberbia. Me convertí en el villano de nuestra propia historia, y hoy vengo a pedirles perdón». Fue entonces cuando anunció la acción que lo cambiaría todo. Con la voz firme, proclamó la creación inmediata de la Fundación Villaverde, financiada con la mitad de su fortuna personal. Su misión: garantizar vivienda digna, atención médica de calidad y becas universitarias para los hijos de todos sus trabajadores. Pero no se detuvo ahí. Anunció un aumento salarial inmediato y sustancial para todos los empleados de la línea de producción y servicios generales, y estableció una nueva política revolucionaria. Ningún directivo recibiría sus bonos hasta que el último de sus empleados tuviera sus necesidades básicas cubiertas. El silencio atónito de la multitud se rompió. Primero fue un aplauso solitario, luego otro, y en segundos, una ovación ensordecedora estalló en el patio de la fábrica. Hombres y mujeres, trabajadores endurecidos por años de lucha, lloraban abiertamente. La justicia, por fin, había llegado. Meses después, el cambio en Industrias Villaverde era una realidad tangible. El ambiente de miedo había sido reemplazado por uno de lealtad y esperanza. Paradójicamente, al enfocarse en su gente, la empresa se volvió más innovadora y próspera que nunca, un referente de éxito y humanidad. Ricardo Villaverde ya no era el mismo hombre. Vendió su lujosa mansión, donando las ganancias para convertirla en la sede central de la fundación. Ahora vivía en una casa más modesta, y su tiempo ya no lo pasaba entre ejecutivos, sino supervisando los programas de bienestar para sus trabajadores. La escena final de esta transformación no ocurre en una sala de juntas, sino en el patio de la casa ahora remodelada y digna de Isabela. Es la fiesta de cumpleaños de uno de sus hijos, y el ambiente es de pura alegría. Ricardo está ahí, riendo, mientras el festejado lo abraza con fuerza. Él, que lo tenía todo pero vivía en una profunda soledad, había encontrado por fin una familia. Los hijos de Isabela lo habían adoptado como una figura querida, un abuelo postizo, y el cariño sincero en sus ojos era el único tesoro que ahora realmente valoraba por encima de todo. Aquel día, todos en Monterrey, y más allá, aprendieron una lección inmortal. La verdadera riqueza de un hombre no se mide por el dinero que acumula para sí mismo, sino por la dignidad y la esperanza que es capaz de sembrar en la vida de los demás. Descubrieron que la empatía es el único activo que, mientras más se entrega, más crece. Es el único tesoro que se multiplica cuando se comparte y el único poder que realmente tiene la fuerza para sanar las heridas del mundo y construir un futuro más justo para todos. Aquel hombre que llegó para quitarle el poco que ella tenía, terminó encontrando en la humildad de esa familia lo que a él verdaderamente le faltaba. Aprendió que a veces hay que arrodillarse, no por debilidad, sino para poder mirar a los ojos a quienes hemos olvidado y recordar nuestra propia humanidad. ¿Y tú, qué enseñanza te deja esta historia? Escríbelo en los comentarios. Queremos leer tu reflexión y saber cómo ha tocado tu corazón. Tu opinión es el aplauso más valioso para nosotros y nos inspira a seguir buscando relatos que nos unan como seres humanos. Si esta historia te conmovió y crees firmemente en el poder de las segundas oportunidades para cambiar vidas, compártela con alguien que también necesite escuchar este mensaje de humildad y justicia. Ayúdanos a que esta lección de vida llegue a todos los rincones del mundo.